Pokémon. Los otros entrenadores de Payet 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181 miles de personas, repitió Ash mientras su mente comenzaba a divagar. Volvió a la realidad al ser conducido al banco donde Misty y Brock solían sentarse durante sus batallas de gimnasio. Se recuperó rápidamente y gritó algunas palabras de aliento mientras David y Erika ocupaban sus lugares. El resto de la audiencia rápidamente agregó su granito de arena, la mayoría apoyando a Erika. ¿Cuántas medallas dijiste que tenías?, preguntó el líder mientras un panel en el suelo se abría y de él salían varias filas de pokébolas. Este será mi cuarto una vez que te gane, respondió David con cierta arrogancia. No pudo evitarlo. Nunca se había sentido tan preparado para un gimnasio. Esa actitud me dice que confías en tus habilidades, quizás demasiado. Espero que no exijas demasiado a tus Pokémon por eso, se burló David. Tal vez estoy tan seguro de que mi equipo puede manejar cualquier cosa que nos arrojes. Así es, David. No dejes que te asuste. David oyó los vítores de Ash entre la multitud. No parecía gustarles que David pudiera hablarle así a su querido ídolo. El clon del maestro de tipo planta saltaba de furia adorable. ¿Qué tal si empezamos con este y vemos? Erika cogió una pelota de la cuarta fila y la lanzó al aire. De la bola emergió un Pokémon casi verde. Su cuerpo, similar a una trompa, y sus extremidades frondosas se mecían de un lado a otro mientras su cabeza circular y amarilla se balanceaba debido a su peso descomunal. Grandes pétalos crecían a lo largo del borde de sus mejillas, enmarcando una sonrisa tonta en el centro. ¿Qué Pokémon es ese?, preguntó Ash mientras escaneaba la Sunflora con su Pokédex, pero se quejó al no encontrar datos. Tendría que conseguir la mejora del profesor Oak, como David. Deku, continúa la batalla. Deku apareció en el campo, para sorpresa y admiración del público. Fanáticos o no de Erika, ver a un titular en persona era un lujo excepcional. Sabía que se volverían locos cuando Ash les mostró dos. Hablando de Ash, miraba a Deku con ojos grandes, probablemente emocionado por ver al Pokémon poco común de cerca. No había tenido la oportunidad en el St. Anne. Vaya, tu Ivysaur parece estar en muy buenas condiciones, lo elogió Erika. Un tipo planta muy fuerte, sin duda. Quizás tus palabras tengan algo de cierto. Y demostrará que no solo su apariencia es buena. Deku rugió en apoyo a la declaración de David, un gesto que animó aún más a la multitud. En lo alto, mientras David veía a Ash escaneando a Deku, divisó un dron de forma extraña flotando cerca. Supongo que tienen tecnología Rotom, reflexionó mientras el extraño dispositivo daba vueltas en el campo, grabando todo desde un extremo al otro de la habitación. Deku le gruñó a su oponente y arañó el suelo en un intento fallido de contenerse. Sunflora siguió bailando despreocupadamente e incluso les devolvió el saludo. Entonces yo daré el primer paso. Sunflora usa hoja afilada. Sunflora retiró sus manos frondosas cuando éstas comenzaron a brillar con luz verde antes de balancearlas hacia adelante y un pequeño conjunto de hojas giratorias se lanzó por el campo. Un ataque inquisitivo. Erika quería ver cómo reaccionaban. Usa también hoja afilada. Deku respondió al ataque de Sunflora con una versión reflejada del suyo. Los dos conjuntos de hojas se encontraron en la mitad del campo, anulándose mutuamente. Ninguno de los Pokémon pareció molestarse y se quedó mirando al enemigo. Abórdalo. Queremos acercarnos. Deku echó a correr tan rápido como sus piernas rechonchas le permitieron. David sabía que las Sunflora eran plantas pequeñas y robustas, pero no tenían mucho que ofrecer a corta distancia. Si lograban acorralarlo, una descarga de veneno acabaría la batalla rápidamente. Día soleado. La orden de Erika fue rápida y Sunflora respondió formando una bola de energía cálida mucho más rápido de lo que Spirit podía reunir, llenando la sala de una luz brillante. David y el resto del público se protegieron los ojos del resplandor inesperado, pero Deku siguió atacando a pesar de todo. Cuando Deku se abalanzó sobre la flor gigante, Sunflora mostró una reacción inusualmente rápida y se apartó. Deku aterrizó y giró para buscar a su objetivo, pero el enemigo se movió más rápido de lo que podía rastrear. David estaba perdido. Los Sunflora no eran conocidos por su velocidad. Ni todo el entrenamiento de un experto en plantas hierba podría producir resultados como este. A menos que, el sol jadeó David mientras miraba al cielo, donde aún permanecía la bola de calor artificial de Sunflora. Erika rió.
Así que lo resolviste. Bravo. No todos conocen la capacidad clorofílica de mi Sunflora, y mucho menos se adaptan a su eficacia. Tu Ivysaur podría haber sido lo suficientemente rápido como para superarnos antes, pero ahora se queda quieto. Deku se lanzó y atacó con sus lianas varias veces, pero Sunflora siempre iba 3 pasos por delante. David frunció el ceño ante la demostración. Usa tóxico. Cubre el campo. La severa orden de David fue recibida con asombro cuando Deku liberó un chorro de líquido púrpura de su capullo rosa. Este se elevó por los aires antes de explotar en una nube de gas que arrasó casi todo el campo, detenida por las barreras psíquicas habituales. Por desgracia para Sunflora, quedó atrapado en el rocío. Cuando la nube desapareció, Sunflora emergió ilesa, pero lucía una mancha morada en el rostro que ya no sonreía. Un líquido púrpura burbujeaba bajo su piel y el Pokémon hizo una mueca de dolor. Sunflora. Gritó Erika mientras sus fans abucheaban a David por su, según ellos, táctica deshonesta. Era una batalla Pokémon y él usó un movimiento legal. ¿Tan mezquinos eran? Mientras David estaba ocupado contemplando, Erika hizo otro movimiento. Danza de espadas, luego semilla de bala. Los gruñidos retumbaron en la garganta de Deku mientras Sunflora estallaba en una brillante luz azul antes de abalanzarse sobre él con ráfagas a toda velocidad desde todos los ángulos. No hacían gran cosa, la escritura de Deku y su piel gruesa lo aseguraban, pero todo el daño de las astillas acabaría acumulándose. El veneno le haría lo mismo a Sunflora, por lo que todo dependía de quién pudiera causar ese daño extra primero. Incluso con el veneno, Sunflora solo se ralentizaba a intervalos aleatorios, lo que dificultaba atraparla. Como Deku intentaba sin éxito atrapar la flor, también usó crecimiento para aumentar su poder de ataque cuando lograron inmovilizarla. Finalmente, Deku recibió suficientes golpes de semilla bala y una bomba de lodo adicional como para que David invocara una síntesis, aprovechando el sol para ayudar a su inicial a recuperar salud adicional. Sin embargo, aún no estaban más cerca de asestar un golpe. Puede que tu Ivysaur sea hábil contra otros oponentes, pero parece que te has quedado sin opciones. Fue una tontería desafiarme con mi propia especialidad. David sintió la necesidad de llamar a Deku para que usara su control avanzado sobre hoja afilada y persiguiera a Sunflora, pero no estaba seguro de poder conectar antes de que Deku se quedara sin energía. En cambio, ideó otro método para frenar a su oponente. ¿Quién dijo que nos quedamos sin opciones? Dulce aroma. Deku gruñó y una fina capa de esporas rosadas de dulce aroma voló por el aire. La fragancia se extendió por el campo de batalla e incluso con las barreras en su lugar, David pudo percibir el agradable aroma. Incluso Erika parecía disfrutar del aroma y, por desgracia para ella, también lo hacía Sunflora. El girasol se detuvo al alcanzarlo la nube. Sus músculos se relajaron al inhalar el aroma relajante el tiempo justo para que Deku pudiera localizarlo. Antes de que Erika y sus Pokémon se dieran cuenta, Deku ya tenía al Pokémon de tipo planta de cabeza grande envuelto en sus lianas. Ash soltó la ovación más fuerte hasta la fecha, que hizo sonreír a David. Por mucho que luchara, el sol no podía darle a Sunflora ninguna fuerza extra mientras Deku lo recogía lentamente, sacudiéndose sus débiles semillas bala. «Libérate con rayo solar, rápido», gritó Erika, desesperada por salvar a su Pokémon. Sunflora comenzó a cargar el poderoso ataque de tipo planta, con el rostro aún más brillante, pero tóxico interfirió. «Ahora nos toca a nosotros. Venoshock», ordenó David una vez que Sunflora estuvo a centímetros de Deku. El Ivysaur inclinó su capullo hacia adelante y disparó varios chorros más de una sustancia purpúrea más clara que cubrió a Sunflora. Segundos después, el líquido explotó, envolviendo al Pokémon con poderes florales. Cuando el humo se disipó, Sunflora estaba tendida en el campo de batalla cubierto de hierba, con los ojos en círculos e incapaz de moverse. El árbitro declaró a Deku ganador y el público estalló en vítores y abucheos. Una vez más, Ash fue, con diferencia, el más ruidoso. Esa fue una estrategia bien planeada. Debo decir que no suelo perder contra un Pokémon de mi tipo, y mucho menos contra un movimiento como aroma dulce, admitió Erika mientras Sunflora regresaba a su bola. Pero nuestra próxima batalla no te saldrá bien. Tomó otro y lo lanzó hacia arriba para liberar a un grupo de Pokémon esta vez. Execute, para ser exactos. La mente colmena rosa se retorció al unísono y miró a Deku con la mayor hostilidad posible. David arqueó una ceja. Esperaba un tipo veneno para contrarrestar los ataques de Deku, pero un tipo psíquico también tenía sentido. Por eso levantó la bola de Deku y recuperó al Ivysaur. Algunos del público volvieron a abuchear su aparente cobardía. No importaba.
Si era cobardía jugar con inteligencia y no arriesgar a sus Pokémon innecesariamente, David podía aceptarlo. En lugar de Deku, Spirit apareció en el campo de batalla, sus llamas brillando con más intensidad bajo el persistente día soleado. David captó la mueca de Erika y le costó contener la sonrisa que amenazaba con estallar en sus labios. Ahora convertiría su anterior ventaja en una suya. Al comenzar la batalla, Erika intentó rápidamente tomar el control usando polvo somnífero. Un polvo verde brillante se extendió desde Execute y se arrastró hacia Spirit. El caballo de fuego ya había lidiado con esto muchas veces entrenando con Deku y sabía qué hacer sin la ayuda de David. Un rápido giro de fuego logró engullir toda la colección de esporas, reduciéndolas a cenizas. Gracias al día soleado, el ataque de Spirit fue más fuerte que nunca, y el calor por sí solo dejó a su oponente encogido. Execute, no te desconcentres. Psíquico. Los ojos de todos los huevos se tornaron azules cuando una ola de energía psíquica se disparó hacia Spirit. David pidió un lanzallamas y se desató una batalla de ondas psíquicas contra el fuego abrasador. El impasse se prolongó durante más de un minuto hasta que el cielo se oscureció. David levantó la vista y vio que el día soleado de Sunflora comenzaba a desvanecerse. A su vez, el fuego de Spirit se apagó y fue dominado lentamente por la intensa energía psíquica. Rápido Pegaso. La combinación y la habilidad de Spirit al usarla lo salvaron de recibir un golpe peligroso, ya que doble patada le permitió al Ponyta elevarse por encima del ataque. Spirit continuó la técnica envolviéndose en una carga llameante y permitió que la gravedad lo atrajera hacia Execute. Atrápalo. Ladró Erika, y mientras Espíritu se acercaba, una energía azul lo envolvió, congelándolo a centímetros del suelo y evitando que golpeara de frente a Execute. Ahora dale con polvo somnífero y luego con semilla sanguijuela. En lugar de entrar en pánico, David vio una oportunidad. Meteoro. Mientras Execute se preparaba para desatar dos ataques devastadores, Spirit solo tuvo que abrir la boca y lanzar uno. La brasa se fusionó con carga llameante y numerosas bolas de fuego gigantes cayeron a quemarropa sobre el rostro o rostros desprevenidos de Execute, según la frase. Spirit cayó al suelo sin contemplaciones mientras los numerosos huevos de Execute rodaban, todos con la misma expresión de derrota. Fueron declarados incapaces de luchar y Erika se encontró, atónita, con solo su último Pokémon. Parece que estás lleno de sorpresas, refunfuñó Erika con las mejillas hinchadas, mirando sus ojos rosados, mucho más penetrantes que antes. Te he permitido 2 victorias hasta ahora y me niego a dejar escapar una tercera. Erika agarró una tercera y última Pokébola, aunque David notó que no era de la fila de donde vinieron las 2 primeras. Tan decidida estaba a no dejarse llevar que estaba a punto de usar un Pokémon de nivel superior al estándar de cuarta insignia. David esperaba que no estuviera a punto de desatar un Pokémon de nivel alto mando contra él. Has demostrado ser un entrenador hábil, tan hábil que creo que mi equipo de la cuarta insignia podría no ser una prueba precisa de tu habilidad. Ahora veamos cómo manejas a uno de mis Pokémon más resistentes y a mis nuevos aliados. Erika presionó el botón de liberación y salió uno de los Pokémon más extraños que David había visto jamás. Era verde, con una cabeza grande que lucía varias marcas amarillas desde el cuello hasta el torso. Unos ocelos circulares y amarillos descansaban a cada lado de su cabeza. Sin embargo, David vislumbró brevemente 2 pupilas ocultas en unas aberturas oscuras en forma de media luna en la parte inferior de su cabeza. 8 tentáculos rosados brotaban de su cuello flexible, que se meneaba de un lado a otro con más intensidad que su flora. ¿De dónde sacaste un Cradily?, preguntó David asombrado. Bill probablemente se volvería loco cuando David se lo contara y llegaría a Celadón en un día si aún estuviera en la región. Me sorprende que lo sepas. Recibía esta belleza de la corporación de Bon como Lilith. Al parecer, querían fomentar las buenas relaciones entre Kanto y Oen. No llevamos mucho tiempo juntos, pero es un encanto. Cradily arrulló ante los elogios de su entrenadora. ¿Y la Liga de Kanto estuvo de acuerdo con eso? Silco. Pasó por un momento terrible, pero Lance y los demás miembros de la junta directiva de la Liga dieron su aprobación. ¿Quién podría negarse a ganar un nuevo y poderoso amigo? Entonces espero poder superarlo, decidió. Por supuesto. A ver si te queda algo para sorprenderme. David no podía criticar su renovada confianza. Cradily era un Pokémon del que sabía poco. La información sobre los Pokémon fósiles era principalmente especulación, y David nunca se había centrado demasiado en ellos. Después de todo, ¿quién habría pensado que vería tantos en tan poco tiempo?
El hecho de que fuera nuevo probablemente significaba que no estaba demasiado lejos de su capacidad para afrontarlo. Recurriendo a sus no recuerdos, lo único que aprendió fue que esta antigua planta era un cliente difícil. No se movía rápido, ni tenía la habilidad para hacerlo, pero era muy pesado en el fondo y tenía muchos movimientos para aguantar el largo pasillo. Dicho esto, el diseño elástico de su cuello le permitía asestar golpes rápidos y contundentes. Además, era de tipo roca y planta, lo que significaba que no era vulnerable a los ataques más fuertes de Spirit. De hecho, Spirit ahora estaba en desventaja. Espíritu, regresa. David recuperó rápidamente su caballo de fuego. Recortó la Pokébola de Espíritu antes de cambiarla por la de Dory. El Gyarados invadió el lado del campo de David y anunció su presencia con un potente rugido. Todos los presentes se reclinaron, horrorizados. Estar tan cerca de un Gyarados no era algo que la mayoría de la gente aceptara o hiciera sin sufrir un final cruel momentos después. Vale, eso es sorprendente, se rió Erika. Algunos niños del público, incluido Ash, aplaudieron con entusiasmo a la poderosa serpiente. El único que no reaccionó fue Cradily. Su rostro inexpresivo se inclinó hacia adelante y hacia atrás como antes. Esta es la última, Dory. Puedes ganarla por nosotros. El ánimo de David pareció darle a Dory un toque extra de intensidad mientras se encabritaba y emitía un gruñido amenazador. Cradily aún no reaccionó. Erika le pidió a Cradily que usara tormenta de arena. Una gruesa ola de arena salió de la boca de Cradily y llenó la arena. David aún podía distinguir a Dory a través de la tormenta, pero Cradily aparecía y desaparecía como un fantasma. Pulso de agua. Dory rugió de nuevo y, entre la arena, formó una gran bola de agua comprimida antes de dispararla directamente hacia donde había estado Cradily. La tormenta de arena no impidió mucho el ataque de tipo agua al impactar, pero la planta fósil ni siquiera se inmutó. Deslizamiento de rocas, ordenó Erika con una sonrisa satisfecha. Sobre Cradily, se formaron varias rocas grandes del tamaño de la cabeza de Dory, suspendidas gracias al experto control del Pokémon fósil sobre la Tierra. Con un movimiento rápido, las rocas se elevaron hacia Dory. Su gigantesco cuerpo se tensó con anticipación mientras se apartaba del camino. David abrió la boca para darle instrucciones a Dory, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que Cradily se había ido. «Átalo», dijo Erika, y segundos después, David vio a Cradily situado en lo alto de una de las rocas detrás de Dory. Gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. Las enredaderas de Cradily, como pétalos, se extendieron y se enroscaron alrededor del cuello de Dory, tirando del pesado Pokémon hacia el Gyarados. «Quítatelo de encima», gritó David, y Dory empezó a agitarse por el campo, haciendo todo lo posible por alejar al pasajero indeseado. Por mucho que se revolviera, incluso usando el movimiento, Cradily se aferró con fuerza. Golpearse la nuca contra el campo ni siquiera aturdió al robusto fósil. Cradily estaba en el ángulo perfecto para que Dory no pudiera usar sus poderosas mandíbulas ni su cola para arrancarlo, lo que la desesperó aún más. La sangre se drenó del rostro de David cuando vio un color púrpura acumulándose donde debió haber estado la boca de Cradily y una explosión familiar de líquido escupido antes de convertirse en gas y mezclarse con la tormenta de arena que lo invadía. El tóxico, combinado con el uso del poder antiguo de Cradily contra la nuca de Dory, enfureció a Gyarados. Con la ira pura corriendo por sus venas, Dory logró golpear con la fuerza suficiente y envió a Cradily por los aires, disparando una ráfaga salvaje de furia de dragón contra el objetivo casi indefenso. Otro poder antiguo absorbió la mayor parte del daño, dejando a Cradily solo ligeramente carbonizada. Dory, por otro lado, parecía a punto de perder el control. Y esta vez no podía confiar en que Thalía la despertara. «Dory, tienes que mantener el control. Podemos ganar, pero solo si te mantienes unida. Te apoyo al 100%. Como en las pocas ocasiones durante su entrenamiento, Dory actuó como si oyera la voz de David. Giró la cabeza y emitió gemidos sordos, claramente luchando por no arremeter, pero cuando miró a su entrenador a través de la arena agitada, este pudo ver que aún no estaba perdida. La rabia seguía presente, pero su mirada estaba concentrada y llena de adrenalina. El Gyarados asintió con un gruñido que asustaría a cualquiera, aunque solo hizo que David esbozara una gran sonrisa. «Muy bien, Dory», gritó. «Ahora, recuperemos el impulso. Baile de lluvia». Dory se recompuso y formó otra bola de agua, esta vez lanzándola al aire. Estalló y una lluvia reconfortante cayó sobre el campo de batalla, disipando la áspera tormenta. Desafortunadamente no hizo nada para librarlos del veneno.
Clarili intentó aprovechar el retraso disparando otro Rock Slide al dolorido Gyarados. Pulso de agua, segunda y... Dory no iba a caer dos veces con el mismo movimiento y luchó contra el dolor para disparar un largo torrente de agua a alta presión contra las rocas que se aproximaban. Gracias al impulso de la lluvia, su ataque redujo a polvo cada roca y golpeó a Clarili de frente con todo el poder concentrado de un Gyarados furioso. Esta vez, el impacto fue muy fuerte. Clarili, usa recuperación rápido, dijo Erika, pero su Clarili no respondía. Gritó con fuerza y... balanceó su bulbosa cabeza en círculos inútiles. La ya amplia sonrisa de David no hizo más que aumentar. El ataque de Dory había dejado a Clarili confundido. Algunos ataques tenían el efecto añadido de desorientar al oponente, y pulso de agua era uno de ellos. El Gyarados de David no dudó en aprovechar la oportunidad y se abalanzó sobre el fósil incapacitado con un escalofriante colmillo de hielo. La mitad del cuerpo de Clarili quedó congelado mientras Dory lanzaba a su oponente de nuevo por el campo, esta vez aterrizando de lado. El hielo comenzó a agrietarse inmediatamente cuando el ataque devolvió el sentido a Clarili, pero ya era demasiado tarde. Furia del dragón, primera forma. Dory respondió con el rugido más fuerte hasta la fecha. Una bola comprimida de energía dracónica se formó en segundos antes de atravesar el campo a toda velocidad. Clarili fue completamente engullido por la esfera naranja y la explosión que le siguió. La multitud observaba en silencio, esperando el resultado de lo que podría ser el intercambio final. Cuando el humo se disipó, Clarili yacía boca abajo, cubierto de una mezcla de agua helada y quemaduras de carbón. Pasaron unos segundos antes de que estallaran los aplausos. No importaba de qué lado estuviera la gente, todos estaban muy emocionados. David corrió hacia Dory, sin importarle que su enorme cuerpo lo aplastara contra el suelo. «Lo lograste, Dory», repetía constantemente mientras la serpiente gigante se acurrucaba contra él. Sus ronroneos hacían vibrar todo su cuerpo. Esto solo cesó cuando Dory retrocedió mientras el veneno seguía filtrándose en su organismo. David sacó rápidamente un antídoto y le aplicó todo el frasco de una sola vez. No fue suficiente para curarla, pero reduciría los síntomas hasta que pudieran llegar al centro Pokémon. De verdad que lo hicieron. David logró mirar más allá de la corpulenta figura de Dory y vio a Erika acercándose lentamente. Incluso derrotada, lucía tan elegante como siempre. Tener tanto control sobre un Gyarados con solo 3 insignias es impresionante. Dory ha estado conmigo desde que era Magikarp y es más resistente que yo. La respuesta de David se vio reforzada por el simpático gesto de Dory, que hizo sonreír a Erika. El movimiento de cabeza fue suficiente para que David recuperara el equilibrio y llamara de Dory a su pelota. Supongo que no es sorprendente considerando lo completamente que desarmaste a mi Pokémon. Sí, David rió entre dientes, sin saber si estaba enojada con él o no. Ella aclaró sus sentimientos de forma bastante seca. No te preocupes. Admito que cuando este vídeo salga al aire tendré que soportar más burlas, pero quizás sea culpa mía por descuidar mi juego. Al menos todos sabrán que eres un entrenador al que hay que seguir de cerca para la liga del año que viene. ¿Ya están pensando en el torneo del año que viene?, preguntó David, para diversión de Erika. Aparentemente sí. Y por eso, es un placer otorgarte esta insignia. Sin duda te la has ganado. Allí, en la mano de Erika, estaba la colorida insignia de la flor, con cada pétalo del color del arco iris brillando de forma única bajo las luces del gimnasio. David la tomó sin dudarlo. Muchas gracias. Prometo asegurarme de que la gente sepa que lo gané gracias a mi habilidad, no porque me lo hayas dado con moderación. Por favor, hazlo. Hablando de tomarme las cosas con calma, dijo Erika con un suave bostezo. Necesitaré un pequeño descanso antes de mi próximo partido. Dame 20 minutos, ¿quieres? ¿Y Darcy, te importaría encargarte de mis próximas clases? No creo que tenga la energía necesaria. Sí, señora. La chica de cabello castaño comenzó a guiar a una gran sección de la audiencia fuera del piso del gimnasio por otro pasillo hacia donde David asumió que Erika impartía sus clases de entrenamiento y arreglos florales. Ambos también salieron del gimnasio. Erika se dirigió con la chica de cabello azul y verde a otra habitación mientras David apretó los dientes y se acercó a Ash. David, eso fue increíble. La forma en que tu Ivysaur disparó todo ese veneno. No sabía que pudieran hacer eso. Y luego el fuego de tu Ponyta fue tan poderoso y tu Gyarados fue simplemente, ¡guau! ¿Entonces disfrutaste nuestra batalla? ¿En serio? Ahora tengo más ganas de mi combate. Tú también te quedarás para mi batalla, ¿verdad? David se rió. Claro que sí.
Tengo muchas ganas, pero parece que tenemos algo de tiempo libre mientras Erika, seamos sinceros, duerme la siesta. ¿Quieres repasar alguna estrategia más mientras esperamos? Sería genial. De hecho, se me ocurrieron algunas ideas después de ver tu batalla. David escuchó a Ash durante los siguientes minutos mientras este le explicaba algunas estrategias decentes para luchar contra Erika. No era nada innovador, nada que ver con las ingeniosas decisiones instantáneas por las que Ash sería conocido más tarde, pero sin duda fue un comienzo. Ojalá hubiera logrado ceñirse al plan y no se hubiera entusiasmado demasiado. Su sesión de estrategia fue interrumpida por una voz femenina aguda, que no pertenecía a Erika ni a sus pequeños seguidores. Ash. ¿Qué haces aquí? Los dos chicos levantaron la vista y vieron a Misty, la pelirroja, observándolos. Y David también está aquí. Hola Misty, dijo David con un pequeño gesto. Estamos aquí para nuestras batallas en el gimnasio. Y David acaba de ganar el suyo sin perder un solo Pokémon, exclamó Ash en voz alta. Deberías haberlo visto. ¿En serio? Dijo Misty con cierta admiración mientras observaba a David. Es impresionante. Debes haber trabajado muy duro desde la última vez que te vimos. David no supo qué decir y se rió de nuevo. Él también lo había hecho mucho hoy. Fue entonces cuando se dio cuenta de que en su reunión faltaba una persona. ¿Dónde se ha metido Brock? ¿Ya no viaja con ustedes dos? Al oír la pregunta, fue Misty quien pareció avergonzada. Oh, está aquí. Solo está, hizo un gesto hacia atrás y David encontró al adolescente mayor no muy lejos. Se movía rápidamente entre la multitud, hablando con todo el que podía. Más concretamente, se abría paso entre las visitantes y asistentes con su habitual estilo, o la ausencia de él. Era difícil creer que alguien tan confiable pudiera haberse reducido a esto. Todo por la cara bonita de una chica. Los tres sudaron una gota. Se unirá a nosotros cuando se canse de que lo rechacen, dijo Misty, más como una esperanza que como un hecho. ¿Estás listo para tu partido, Ash? Claro que sí, dijo con pasión. Había fuego en los ojos del chico, por suerte no literal esta vez, dado el ambiente inflamable. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Misty. ¿Seguro que estás listo para esto? Dicen que Erika es una entrenadora difícil de vencer. Si me lo pides con amabilidad, estaré dispuesto a echarte una mano. No, gracias. Misty casi se desmaya ante la rápida despedida de Ash. Era evidente que solo se estaba burlando de él, pero David empezaba a entender por qué Ash se había enfadado con él antes. ¿Qué? Ay, no seas así, Ash. Solo intento ayudarte. Odiaría que tu Pokémon saliera lastimado por no haber pensado bien las cosas. Puedo con esto yo solo. Díselo, David. Ya lo hemos solucionado todo nosotros mismos. Es cierto, asintió David encogiéndose de hombros. Lo hemos hablado todo el camino hasta aquí. Ash está más que preparado que nunca. ¿De verdad? Los tres actuaron al unísono de nuevo, saltando cuando Brock apareció detrás de ellos. Ya no se dejaba llevar solo por sus hormonas y volvía a ser el cuidador adolescente de confianza. Hola, David. Oye, fue lo único que pudo responder. Bueno, Ash, empezó Brock como si nada fuera de lo normal. ¿Seguro que no quieres que te ayudemos? Estoy seguro, asintió Ash con vehemencia. Brock también asintió. Bueno, ojalá tengas razón. Aunque las cosas no salgan bien, siempre puedes volver a desafiar a Erika. Su expresión normal se transformó en una sonrisa tonta. Oh, la encantadora Erika. Qué ganas tengo de volver a verla y expresarle mi amor eterno. Misty no aguantó más las travesuras de Brock y le dio un fuerte tirón de la oreja. Mientras lo regañaba, Ash y David vieron cómo la puerta lateral se abría y Erika reaparecía. Ash, el siguiente retador, corrió al campo mientras el público volvía a ocupar sus asientos, algunos nuevos y otros que regresaban para una segunda actuación. Misty, Brock y David ocuparon su lugar en el lado de los retadores y observaron el intercambio de palabras entre los dos contendientes. David, ¿de verdad Ash ideó un plan? Preguntó Misty, sin rastro de bromas, sustituidas por una preocupación genuina. No te preocupes. Ash sabe lo que hace. Espero, eso último lo dijo principalmente para sí mismo mientras Ash ocupaba su lugar en el palco de los retadores. Bueno, estamos a punto de descubrirlo, dijo Brock mientras los entrenadores liberaban su primer Pokémon. Como estaba previsto, Charmander fue la primera elección de Ash. David se alegró de ver que Ash había escuchado, ya que Erika lanzó un Gloon para combatirlo. No pudo evitar notar que era el mismo Gloon que había estado rondando a su lado todo este tiempo. ¿Su inicial?
No, Erika no tenía ninguna posibilidad de usar su inicial contra un entrenador con solo 4 medallas, ni seguiría siendo un Gloom. Si David tuviera que adivinar, probablemente este sería uno de sus descendientes. La batalla, si así se la puede llamar, fue completamente unilateral. Si bien en el pasado Ash pudo haber sido víctima del hedor abrumador de Gloom, algo que Charmander notó rápidamente, las palabras de aliento de Ash fueron más que suficientes para inspirar al pequeño tipo fuego a seguir adelante. Erika intentó abrumar a Charmander con nubes de peligrosos estados alterados, pero Ash no dudó en que Charmander las quemara con su lanzallamas. Incluso sin Sun Midei, el fuego fue más que suficiente para inutilizar su espora aturdidora y su polvo somnífero. Gloom intentó golpear a Charmander con varios ataques de tipo planta ineficaces, mezclando algunos venenosos para tomarlos por sorpresa, pero el pequeño lagarto era demasiado rápido para ser atrapado. David asumió que ella dudaba en usar el movimiento climático nuevamente, lo que si bien aceleraría su Gloom haría que el iniciador de fuego de Ash fuera una amenaza aún mayor. Finalmente, la mecanografía se impuso, ya que Charmander conectó un lanzallamas crítico y Ash tomó la delantera. Durante toda la batalla, Misty y Brock comentaban lo bien que lo estaba haciendo Ash. Esa ventaja no duró mucho, pues apareció el siguiente Pokémon de Erika. Un Tangela. Una vez más, el Charmander de Ash pasó a la ofensiva, intentando incinerar a sus Pokémon junto con el resto del campo si hacía falta. Erika hizo que su Pokémon aprovechara al máximo su cuerpo de enredadera para mantenerse un paso por delante de las llamas de Charmander, saltando por el campo de batalla e incluso usando las vigas del cielo para balancearse como si estuvieran en un bosque. Charmander finalmente logró asestar algunos golpes fuertes con ascuas y girofuego, pero mientras Tangela esquivaba, también lanzaba ataques de poder antiguo que debilitaron rápidamente a Charmander. Uno incluso le ofreció a Tangela un aumento generalizado de todas sus habilidades. Al final, un poder antiguo mejorado atravesó un lanzallamas que se aproximaba y selló el destino de Charmander. Oh, no, jadeó Misty a la derecha de David mientras Erika le contaba algo a Ash sobre su relación con Charmander. Charmander era la mejor opción de Ash contra Erika. ¿Y ahora qué hará? No descartaría a Ash todavía. Nunca lo había visto tan seguro, o sea, tan seguro que realmente creí que sabía lo que hacía. No se preocupen, dijo David, calmando sus temores mientras veían a Ash y Pikachu hablar. El pequeño ratón eléctrico parecía muy emocionado antes de que Ash dijera algo que lo hizo enfurruñarse. Ya se le ocurrirá algo. Y algo hizo cuando Ash soltó a Pidgeotto al cielo del gimnasio. El ave lanzó un chillido de advertencia a todos los que estaban debajo mientras volaba por el gimnasio. Brock y Misty se animaron al recordar que los Pokémon voladores también tenían ventajas sobre los de tipo planta. La siguiente batalla transcurrió relativamente rápido, ya que Pidgeotto era incluso más rápido que Charmander. No importaba a dónde intentara correr Tangela, Pidgeotto lo seguía de cerca con una ráfaga de picoteos y ataques ala. Ni siquiera el aumento de poder antiguo fue suficiente para el veloz Pokémon evolucionado. Cualquier intento de aturdir al tipo volador fue anulado por las poderosas alas de Pidgeotto, que anularon cualquier uso de espora aturdidora. Tras esquivar otro poder antiguo, un último picoteo bastó para dejar inconsciente a Tangela. Misty y Brock vitorearon junto a David mientras Ash parecía a punto de estallar. Erika felicitó a Ash por darle otra buena razón para saltarse la siesta. Lanzó una última Pokébola para revelar su último Pokémon, un Ivysaur. Tu amigo no es el único que tiene como favorita la línea Bulbasaur, bromeó con descaro y le envió a David un guiño juguetón. El Ivysaur de Erika rugió y cargó hacia adelante con ambas enredaderas desplegadas formando una barrera defensiva mientras Pidgeotto volaba en círculos. Mientras ella se movía, el Ivysaur reinició a Sun Midei, haciéndolo aún más rápido. Supongo que el Pokémon de Erika tenía una habilidad oculta. Las dos mujeres intercambiaron movimientos por un tiempo, Pidgeotto hizo uso de su velocidad y ataques súper efectivos para asestar un par de golpes serios, mientras que Ivysaur desvió lo que pudo y contraatacó con una mezcla de ineficaces Razor Leaf y Vine Whips. Ivysaur logró asegurar la victoria tras un intercambio de golpes, cortando las alas de Pidgeotto con Bomba Lodo, ralentizándolo lo suficiente como para atraparlo. Tras ser estrellado contra el suelo varias veces, un rayo solar fulminante remató la situación. Ahora a ambos les quedaba su último Pokémon. Ash dudó un momento antes de finalmente sacar a Bulbasaur. Probablemente estaba dudando de la estrategia y David no lo culpaba, dado su oponente. Bulbasaur no mostró un miedo al enfrentarse a su forma evolucionada. De hecho, parecía aún más decidido.
Los dos Pokémon tipo planta intercambiaron ataques simétricos, y al final Ivysaur resultó vencedor. La mayor parte del combate pareció inclinarse hacia ese lado, ya que Ivysaur podía hacer todo lo que el Bulbasaur de Ash hacía, e incluso más. La única ventaja que tenían era que Ivysaur ya estaba herido, lo que les daba varias oportunidades para asestar un golpe. La batalla empezó a decaer, pues ambos Pokémon estaban cansados y agobiados. Fue entonces cuando Ash hizo lo que mejor sabía hacer. Hizo que Bulbasaur avanzara mientras Ivysaur se preparaba para otro rayo solar cuando Ash le dijo a Bulbasaur que saltara usando sus enredaderas. Incluso David se sorprendió un poco con la idea, hasta que se dio cuenta del plan de Ash. Bulbasaur saltó por los aires, planeando sobre el campo de batalla, pero quedó totalmente indefenso ante el ataque. Ivysaur alzó la vista para encontrar a su objetivo, pero retrocedió. Genial. Ash usó el día soleado para cegar a Ivysaur, dijo Brock al darse cuenta, mientras Ash le ordenaba a Bulbasaur que terminara el juego con una placa. El abridor de la primera etapa asestó una placa frontal devastadora a su forma evolucionada, dejándolo inconsciente para llevarse la victoria. Ash no dudó en correr por el campo para recoger a su Pokémon victorioso. Brock y Misty lo vitorearon mientras el resto del público expresaba sus opiniones, una vez más una mezcla de cosas buenas y malas. Después de que Erika le entregó a Ash su insignia, el emocionado niño de 10 años corrió hacia las gradas donde sus amigos lo esperaban con grandes sonrisas que igualaban la suya. David, ¿lo viste? Gané. Ash rebotaba como una pelota de goma, tanto que a David no le sorprendería verlo salir disparado por los aires. Te dije que mis Pokémon eran súper fuertes. Claro que sí, Ash, respondió David con una sonrisa. Maldita sea, la actitud de ese chico era contagiosa. Debo decir, Ash, que hiciste un trabajo fantástico. Esa batalla no se parece en nada a la primera que tuvimos. Sí, estuviste genial. Supongo que todos estos viajes te han enseñado algo. Ash entrecerró los ojos ante el cumplido de Misty, buscando el insulto en capas, pero David intervino rápidamente antes de que algo pudiera arruinar la victoria. ¿Qué tal si volvemos todos juntos al centro Pokémon para que revisen nuestros equipos? Supongo que ustedes también tienen hambre. Acabo de comer, pero después de tanta batalla me vendría bien algo para picar. Al instante todos sus rostros se iluminaron. Sí, vamos a comer. Gritó Ash como siempre. Entonces permítanme acompañarlos. El cuarteto se giró y vio a Erika acercándose con dos acompañantes. Como agradecimiento por brindarme una batalla tan fantástica, es lo menos que puedo hacer. Además, el centro Pokémon tiene camas muy suaves. La última parte provocó una risita entre Ash y sus amigos, aunque David no estaba seguro de si bromeaba. Sabiamente, no lo cuestionó mientras la princesa del perfume los guiaba fuera del gimnasio y calle abajo, ignorando todas las miradas. Comer con Ash, Misty y Brock fue una experiencia diferente a la de comer solo. Ni siquiera Nias mostró tan activa mientras se atiborraba de comida. El gran aumento en la cantidad de Pokémon que poseían contribuyó a ello. Los Pokémon de Ash y David estaban bien cuidados por la enfermera Joy y, afortunadamente, ninguno se encontraba en mal estado. La única que necesitó un tratamiento prolongado fue Dory. Dado su mayor tamaño, tardaría un tiempo en eliminar todo el veneno una vez medicada. David se aseguró de dejarle una enorme pila de bocadillos. No se perdió el suspiro de alivio de Misty al enterarse de la ausencia de Dory y trató de no tomárselo como algo personal. El resto de los equipos se llevaban bastante bien. Los dos Pikachus charlaban animadamente con Loki en medio. Talia se aseguraba de mantener la atención de Loki en ella cada vez que el Pikachu de Ash se robaba el foco. Solo había espacio para un adorable roedor eléctrico. Pidgeotto estaba sentado en una percha justo encima de ellos, piando en la conversación. Deku y Bulbasaur pasaban el rato con Esquirle, teniendo una conversación mucho menos intensa. Era evidente que los dos tipos planta se estaban aliando contra el pobre tipo agua, pero a este no le importaba que lo superaran en número. Ese Esquirle se negó a ser vencido. Sus tipos de fuego residentes también se llevaban bastante bien. La situación parecía casi la contraria al encuentro de Spirit con Blaze, pues ahora era quien lo incendiaba y observaba a Spirit con asombro. El caballo de fuego de David parecía disfrutar de la atención, con sus llamas brillando con más intensidad. Algo que todos los grupos compartían era que estaban devorando el increíble Pokémon de Brock. David tuvo que admitir que era mucho mejor que cualquier cosa que él pudiera preparar. Tendría que pedirle la receta a Brock. Los entrenadores no eran muy diferentes, con Ash devorando plato tras plato.
David solo era un poco más lento porque entre bocado y bocado respondía preguntas sobre el huevo Pokémon que descansaba en la mesa junto a él. Para su gran placer, cuando regresó a recoger el huevo, vio un destello de corta duración formándose alrededor de la cáscara. ¿Qué tan cerca crees que está de eclosionar?, preguntó Misty mientras inspeccionaba el huevo de cerca. David sintió el deseo instintivo de alejarlo, recordando lo que no recordaba de cómo había sido la última vez. En cualquier momento. La enfermera Joy mencionó haberlo visto brillar y yo mismo lo vi brevemente. David tiene toda la razón. El bebé nacerá pronto, así que debes tener mucho cuidado. Demasiado estrés podría tener efectos negativos después de que nazca. Siempre he querido criar un nuevo Pokémon. ¡Qué suerte tienes! Lo sé, ¿verdad?, asintió David. Solo necesito vigilarlo de cerca y pronto tendremos otro miembro en nuestra creciente familia. Imp, Gnub, Ryut, Ash intentó hablar, pero sus palabras eran un completo galimatías con toda la comida en la boca. Misty lo regañó por hablar con la boca llena y se la tragó de un trago. Siempre es genial conocer Pokémon nuevos. Tienes que avisarnos cuando nazca. David asintió y volvió a su comida mientras la conversación giraba hacia una cuestión diferente, a saber, ¿a qué gimnasio deberían ir a continuación? ¿Ciudad Fucsia?, repitió Ash después de que David mencionara el nombre. Si bien Ash había mostrado cierta madurez, su sentido de la orientación necesitaba mejorar. Sí, ahí está el gimnasio más cercano. Creo que Koga aún lo dirige. Es un maestro con los Pokémon venenosos, así que a muchos entrenadores les cuesta vencerlo antes de sucumbir. Además, están los costes de todos esos antídotos. Ash se estremeció al pensarlo, probablemente imaginando que un enemigo invisible devoraba lentamente a su Pokémon, hasta que Misty lo llamó y al instante recuperó su actitud segura. Con un grito potente, declaró Ciudad Fucsia como su próximo destino. ¿Y tú, David?, preguntó Brock mientras los jóvenes discutían. ¿Piensas ir allí también? Deberías venir con nosotros, anunció Ash en voz bastante alta. Sería divertidísimo viajar contigo. Ese pensamiento hizo que David se detuviera por un momento y tuviera que considerar su respuesta. Gracias por la oferta, Ash, pero creo que mi equipo y yo seguiremos viajando solos. Pudo ver la decepción en todos sus rostros, en ninguno más que en el de Ash. No es que no quiera ir contigo, pero voy a mi propio ritmo y no quiero retrasarte. De todos modos, no planeamos irnos de Celadón hasta dentro de un par de días y estoy seguro de que quieres ponerte en marcha cuanto antes. Su lógica aparentemente era lo suficientemente sólida como para acallar cualquier disenso y, aunque Ash todavía parecía molesto, había una capa adicional de comprensión mezclada. David se mantuvo firme y se negó a renegar. Viajar solo le había dado la oportunidad de concentrarse en su entrenamiento y potenciar significativamente a sus Pokémon. Aunque quería a Ash como a un hermano, David no iba a comprometer su progreso. No es que se negara de viajar con otros para siempre. Siempre era más divertido formar parte de un grupo. Una razón más personal era que a David no le interesaba dejarse llevar por la historia de Ash. Esta era su aventura y tenía sus propias ideas para disfrutarla. Claro, podía evitarles algunos problemas serios e incluso atrapar algún que otro Pokémon genial, pero como dijo David, iría a su propio ritmo. Pero no te decepciones demasiado. Nos veremos tarde o temprano, al menos cuando volvamos a Payet y nos preparemos para la liga. Eso pareció animar a Ash. Inmediatamente procedió a declarar su inevitable victoria sobre todos y a demostrar que era un verdadero maestro Pokémon. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Misty, quien chilló cuando un trozo de comida se le cayó del tenedor y le aterrizó en la pierna desnuda. David, Brock y los Pokémon se rieron del intercambio. Sinceramente, fue el mejor almuerzo que David había tenido en mucho tiempo. El resto del almuerzo transcurrió con relativa tranquilidad después de tanto ver a los Pokémon de los demás y decidir qué hacer a continuación. Ash y sus amigos planeaban partir a la mañana siguiente hacia la ruta 16 y de allí a Fucsia. David viajaría por la misma ruta, pero se retrasaría porque primero tenía algunos asuntos que atender en Celadón. Los cuatro pasaron el resto del día juntos relajándose y disfrutando de todo lo que la ciudad les ofrecía hasta bien entrada la noche. David se aseguró de madrugar para poder despedir a Ash, Misty y Brock mientras continuaban su viaje. Pasó el resto de la mañana cuidando su óvulo Togepi, que ahora latía con una luz blanca brillante durante unos minutos cada hora. Era como si tuviera contracciones, aunque David no sabía nada de ellas. No fue hasta la tarde del día siguiente que Dory finalmente fue desintoxicada y liberada del cuidado de la enfermera Joy.
tuvieron un reencuentro conmovedor cuando el gran tipo agua aplastó a David en el vestíbulo central, para gran temor y diversión de los demás clientes. Los siguientes días se dedicaron a abastecerse de suministros, desde alimentos hasta medicinas, para la siguiente etapa del viaje y a disfrutar de la ciudad limpia mientras pudieran. David estaba feliz de ver a todos sus Pokémon de tan buen humor después de su victoria, especialmente considerando lo que tenía en mente en ese momento. Aunque su tiempo en Celadón fue mayormente relajado, David decidió que debía ocuparse del rincón de juegos antes de irse. No jugó, aunque durante su única visita al interior no pudo negar que la opción era tentadora. Las luces destellantes y los gritos de éxito ajeno no lo disuadieron, aunque la irritación de Thalía lo mantuvo bajo control. Su razón para visitar el rincón de juegos no era la misma que la de cualquier otro cliente que quería ganar algo de dinero rápido, la mayor parte del cual sería devuelto al casino temático de Pokémon comprando los raros y valiosos premios ofrecidos, incluidos Pokémon que no se encuentran tan fácilmente en la naturaleza. Los miembros del personal afirmaron haberlos obtenido contratando cazadores Pokémon para buscarlos, pero David no estaba tan seguro. No, David estaba aquí para investigar los tratos de Game Corners con el equipo Rocket. Eran dueños de las instalaciones como tapadera para sus operaciones. Para ello, decidió que lo mejor era tomar en serio las palabras de Agatha y analizar verdaderamente la situación. Para empezar, a juzgar por la precisión de sus no recuerdos, el rincón de juegos estaba repleto de cohetes. Comparado con el Monte Luna, habría docenas de ellos, cada uno probablemente con un equipo completo de Pokémon poderosos, dado que esta era una de sus bases más importantes. Si alguien lo pillara husmeando y diera la alarma, lo acosarían en segundos. David confiaba en su capacidad como entrenador y aún estaba eufórico por su victoria en el gimnasio, pero no iba a dejar que las emociones lo llevaran a cometer una estupidez, otra vez. Más allá de los gruñidos, sabía que esta era supuestamente la primera vez que el jugador en esos mundos se topaba con Giovanni, el líder secreto del equipo Rocket. No había ninguna posibilidad de que estuviera listo para enfrentarse a quien se consideraba el entrenador más fuerte de Kanto. A él no le importaba lo que Sabrina pensara sobre desempeñar un papel. Esto no era un juego y el jefe de la mafia no lo atacaría con un equipo mediocre ni lo dejaría marchar una vez que se diera cuenta del conocimiento de David, incluso si pareciera haberlo aprendido de forma natural. El equipo Rocket había hecho cosas mucho peores por mucho menos. No, David tenía que ser astuto. Primero intentó hacer exactamente lo que Looker le había sugerido y acudió a las autoridades competentes con una historia absurda sobre haber oído al personal mencionar algo sobre una subzona secreta donde los miembros de Rocket podían esconderse. Su historia era bastante creíble y totalmente cierta si sus recuerdos no eran correctos. Se arrepintió de esta decisión casi inmediatamente después de comunicárselo a la agente Genji. Ella le señaló que su acusación era muy grave, especialmente contra uno de los establecimientos más populares de Celadón. Cuando se negó a ceder, Genji cedió y accedió a que inspeccionaran el lugar en busca de cualquier indicio de conexión con los Rockets. Envió solo a un agente, quien regresó una hora después sin nada que informar. Después de eso, sin importar cuánto suplicara David, la oficial Genji le dijo que sin evidencia sólida para respaldar su afirmación, la policía no podía simplemente realizar una redada basándose en la palabra de un chico al azar. Si alguien de la liga le pidiera que investigara, no habría ninguna duda dada la nueva agresión de Lance hacia la amenaza del cohete, pero solo con él, necesitarían pruebas tangibles reales antes de tomar medidas reales. Adiós a hacer las cosas como es debido. Consideró llamar también a Looker, pero lo redirigían repetidamente al buzón de voz del hombre. Sin nadie a quien recurrir, nadie podía culparlo por tomar las riendas del asunto. Al menos la agente Genji lo había escuchado. David no se había perdido las risitas de los demás agentes a sus espaldas, como si, por ser un niño, fuera imposible que sus palabras fueran ciertas. Por suerte, no había contado con que este plan funcionara. Como en las batallas, David siempre tenía un plan B a la espera. Solo necesitaba su Zorua y la cámara de su comunicador. David sonrió mientras permanecía oculto entre la creciente multitud de espectadores bloqueados por una fuerza cada vez mayor de oficiales de policía de Celadón. Todo había salido según lo planeado gracias a Loki. Una sola sesión de fotos, aprovechando al máximo sus ilusiones y algunos ángulos de cámara creativos para ocultar su cola, fue suficiente para reunir las pruebas que necesitaban, e inmediatamente la policía se movilizó alrededor del rincón de juegos Celadón. Erika lideró la carga hacia las instalaciones junto con la oficial Genji y su escuadrón, con un gigantesco Billy Plume a su lado.
David no podía sentirse ni un poquito culpable. Su prueba había sido un invento total, pero sabía que se basaba en la verdad. Sería una verdadera vergüenza si no se descubriera nada tras la redada. Una oleada de ansiedad lo invadió y una mano rozó sus pokébolas. Ojalá no tuvieran que intervenir y todo saliera según lo previsto. Mucha gente se reunió para observar cómo decenas de oficiales uniformados entraban al casino familiar, con pokébolas en mano y listos para desplegar a sus compañeros. Growlithe y Arcanine, ambos de gran tamaño, ya peinaban la zona en busca de algo anormal. David sabía que encontrarían algo. Había mencionado el cartel que ocultaba una entrada a la base oculta de los Rockets. Los Rockets del personal quizá hubieran podido engañar a un oficial de baja estofa, pero no a un escuadrón entero de Pokémon bien entrenados, todos más leales a Genmi que a cualquier humano. La oficial Genmi y Erika aparecerían ante el frenético público con una horda de soldados Rocket esposados y Pokémon encarcelados y liberados. Incluso si Giovanni estuviera allí, algo que David esperaba que no fuera así, probablemente habría huido antes que exponerse en una pelea sin sentido. La escena se prolongó durante más de una hora sin señales de cambio. Quizás toda la acción ocurría bajo tierra. Lo mejor que podían hacer ahora era sentarse y esperar hasta que, auge. El mundo se estremeció cuando un terremoto destrozó la tierra y el lado derecho del Celadon Game Corner explotó en una bola de fuego y humo. Todos los que esperaban algo de emoción se dispersaron cuando el primero lanzó un grito desgarrador. David tuvo que luchar para evitar ser pisoteado mientras se dirigía hacia la barrera policial, ahora rota. Cuando finalmente logró cruzar, David se encontró con un espectáculo impensable dentro de las prístinas fronteras de Celadon. Los caminos habían sido destrozados por enormes grietas y agujeros que los habían dejado intransitables. El césped bien cortado y el follaje más cercano al casino estaban envueltos en llamas que quemaron todo lo bello y solo dejaron horribles cicatrices. Entonces, emergiendo del enorme cráter donde antes se alzaba la mitad del rincón de juegos, apareció una oleada de personas vestidas con uniformes del equipo Rocket. Decenas de ellas salieron corriendo, algunas en mejor forma que otras, dispersándose entre la multitud, con solo unas pocas personas gritándoles. Al oír el nombre del cohete, los ciudadanos se llenaron de pánico. Junto a los criminales, los perseguían policías que no parecían estar en mejor estado. Un par presentaba quemaduras graves y marcas de garras, mientras que otros tuvieron que ser rescatados por agentes más hábiles. Segundos después, siguiendo a los humanos, salió del agujero una horda de Pokémon. David reconoció a muchos y a unos cuantos no. La mayoría no figuraban como premios disponibles en el rincón de juegos. Los tres grupos actuaron de forma similar. Algunos intentaron escapar ante el pánico resultante, mientras que otros intentaron luchar entre sí. Toda la zona se había convertido en una zona de guerra, con los Rockets y la policía enfrentándose a sus Pokémon, con grupos de Growlithe luchando contra hordas de Koffing, Ekans y una multitud de otros Pokémon que los Rockets solían usar. La mayoría de los Pokémon optaron por una tercera opción y comenzaron a atacar todo lo que encontraban a su paso mientras intentaban huir. Sus acciones claramente no se debían a la ira, sino a un miedo desenfrenado que los impulsaba hacia la ciudad. No hubo tiempo para pensar y David liberó a todo su equipo para combatir el alboroto que sin saberlo había desencadenado. Todos estaban al frente y en el centro del caos, incluyendo a Dory, quien solo lo agravó con su figura intimidante y su inmenso tamaño. David no perdió tiempo en dar órdenes. Espíritu, corre por el perímetro y evita que los Rockets y los demás Pokémon escapen. Loki, Deku, Dory y Thalia, quédense conmigo. Tenemos que mantener a la gente a salvo y controlar a estos fugitivos. El escuadrón de David entró en acción. Spirit se abrió paso entre la multitud, esquivando con destreza a los transeúntes y centrando su ataque en los reclutas Rocket y los Pokémon salvajes que intentaban huir. La gran complexión del Ponyta, sus rápidos movimientos y las llamas añadidas impidieron que cualquiera, ya fueran humanos o Pokémon, se les escapara. Mientras los dos grupos intentaban defenderse del caballo de fuego, los policías, liderados por Genmi, lograron intervenir y capturarlos en el acto. Los pocos que intentaron defenderse sufrieron una rápida derrota a manos de las llamas y las potentes patadas de Spirit. Mientras Spirit trabajaba valientemente con el resto de la policía para defender la frontera, David y el resto de sus Pokémon estaban en medio de todo. Como todos estaban en pánico, lanzarse para noquear a los Rockets fue tan fácil como gritar los movimientos. Thalia y Deku se pusieron manos a la obra, usando sus movimientos de estado para dejar a los Rockets incapacitados.
También asestaron golpes fuertes a cualquiera que se atreviera a contraatacar. Thalía se centró casi exclusivamente en los soldados, mientras que Deku noqueó a un Graveler y a Machop con un solo gran zapétalo. Al otro lado del campo de batalla, David vio a Erika haciendo lo mismo. Su Vileplume, Tangrowth y Venusaur aniquilaban a cualquiera que se acercara demasiado. Sus enredaderas atraparon docenas de cohetes a la vez y su Vileplume diezmó a un escuadrón entero de Golbat con un solo hiperrayo. Nadie podría decir que estaba débil después de ver esa demostración. Dory y Loki se mantuvieron cerca de David. La primera, demasiado grande para abrirse paso entre la multitud, usaba su inmenso tamaño para mantener a raya a los enemigos mientras atacaba con poderosos ataques de agua. Loki se lo pasaba bomba corriendo por todo su cuerpo, disparando a personas y Pokémon con ráfagas de veloz desde lejos o con una combinación de ataque débil y cola férrea. La pelea parecía estar bajo control hasta que David escuchó un chillido de Thalía y se subió a Dory para ver a su Pikachu deslizarse por el suelo, enderezándose tras dar una vuelta. Deku corrió a ayudarla a levantarse, pero fue ahuyentado mientras Thalía se ponía de pie para enfrentar a su oponente. El atacante en cuestión había salido a rastras de la acera rota, con su pelaje rosa y crema erizado al viento. Las orejas caídas de Audino se movían nerviosamente mientras observaba la zona destruida, con sus manos de 3 dedos apretadas en pequeños puños. David estaba a punto de hacer otra llamada, pero dudó al notar la expresión en el rostro de Audino. El Pokémon Unoriano era conocido por ser amable, cariñoso y, sobre todo, pacífico. Ver su ceño tenso y sus ojos entrecerrados mirándolos fijamente lo incomodó bastante. Antes de que pudiera intervenir, Thalía ya había lanzado otro rayo que impactó de lleno al Pokémon oyente. Para sorpresa de David, no parecía que el Audino sintiera dolor. En realidad parecía incluso más enojado que antes, si eso fuera posible. ¡Hoja afilada!, gritó David mientras Thalía se enfurecía por su falta de éxito. Oleadas de hojas afiladas volaron hacia el tipo normal, pero en una inesperada demostración de velocidad, Audino esquivó el ataque y cargó hacia adelante. El inicial de David no pudo moverse a tiempo cuando Audino le asestó un potente puño potenciador directo a la barbilla, derribando al Ivysaur unos metros. Por si fuera poco, ese puño potenciador le hizo mucho más daño a Deku, dejándolo aturdido y con dificultad para levantarse. La cruel sonrisa que Audino ahora mostraba le provocó escalofríos a David. Deku, rápido, usa tus enredaderas para, Thalía, espera. La orden de David a Deku se interrumpió cuando Thalía saltó y se hundió en la tierra, desapareciendo de la vista. Pasaron segundos y, de repente, las orejas de Audino volvieron a temblar. Entonces saltó hacia atrás justo cuando Thalía emergió del suelo tras él. Atrapada en el aire y de espaldas, Thalía no pudo evitar que Audino la embistiera con un poderoso derribo. Salió volando sobre el campo agrietado y se recuperó justo a tiempo para evitar chocar contra un edificio. Maldita sea, Thalía. Danza de pétalos y pulso de agua. Déjala inconsciente. Thalía, curándose nuevos rasguños y heridas en su cuerpo y manada, obedeció y permitió que sus compañeros de escuadrón, más grandes, la sustituyeran. No tenían tiempo para tonterías. Loki animó a su equipo mientras Dory rugía al Pokémon, mucho más pequeño. Audino respondió con un grito ahogado. Dory lanzó un potente pulso de agua y Deku desató más pétalos rosados y afilados. Audino ni siquiera intentó esquivar los ataques y ahuecó las manos mientras una luz rosada se acumulaba en ellas. Luego, extendió sus brazos rechonchos y una oleada de poder secreto se disparó. Ver a 2 de sus Pokémon más fuertes enfrentados por un solo enemigo era impensable, pero eso era precisamente lo que David presenciaba. Audino retrasó el ataque combinado durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo pasaron unos segundos antes de que empezara a fallar y finalmente fuera superado por la fuerza combinada. Dejando escapar un suspiro de alivio, David esperó a que el humo se disipara para poder asegurarse de que el Audino estaba bien y luego pasar al siguiente objetivo. Al menos eso es lo que debería haber sucedido. Nada podría describir la sorpresa de David cuando Audino, maltrecho y magullado como estaba, permaneció de pie y parecía más enojado que herido. Su respiración se entrecortó y se convirtió en jadeos rápidos. Fue como si ni siquiera registrara el dolor. De hecho, el Pokémon derrotado comenzaba a brillar de nuevo mientras una aura oscura y sombría emanaba de su piel. David solo pudo observar cómo una de sus pesadillas se hacía realidad ante sus ojos. Todos ahora. Golpéenlo otra vez. No aflojen hasta que se quede abajo. David se sintió mal por ordenar a sus Pokémon que se unieran contra Audino Oscuro, pero no iba a correr ningún riesgo. Los Pokémon oscuros eran temidos por algo.
Todo su equipo se apresuró a atacar de nuevo, y esta vez Audino sintió algo de dolor. Un grito horrible escapó de su garganta al intentar contraatacar, arremetiendo contra su equipo envuelto en un horrible velo oscuro. Casi golpea a Loki si no fuera porque Spirit cargó en el último segundo y lo derribó con una carga de llamas. David no sabía qué le habían hecho el equipo Rocket y Zipper al pobrecito, pero esto era una locura. Tenía que acabar con esto ya antes de que alguno de los Pokémon resultara gravemente herido o algo peor. David metió la mano en su maletín y sacó una Ultra Ball, una de las varias que había estado guardando desde el St. Anne. Eran de mejor calidad que las pelotas de oferta que usaban la mayoría de los entrenadores, y David las guardaba para una ocasión especial. Ahora parecía un momento realmente bueno para sacar uno. Tras respirar hondo, David se tranquilizó, echó el brazo hacia atrás y lanzó la pelota con todas sus fuerzas. El Audino, que seguía lanzando golpes salvajes a todo lo que estuviera a su alcance, ni siquiera la vio venir hasta que la Ultra Ball le impactó en la cabeza. El tipo normal gritó al ser absorbido por la esfera amarilla y negra, que cayó al suelo y comenzó a temblar al instante. David contuvo la respiración mientras Loki y Thalia saltaban frente a él para formar un escudo protector. Deku, Spirit y Dory rodeaban la esfera, listos para atacar si Audino escapaba. 1 batido, 2 batido, 3 batidos, 4 batidos y ¡ding! David se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Había luchado contra todo tipo de oponentes, desde Pokémon salvajes hasta idiotas competitivos y gigantes ancestrales, pero ver esa aura oscura lo dejó exhausto. Convertir a un ser vivo en una máquina de luchar, tan insensible y llena de rabia, era un crimen contra la naturaleza misma. Un golpe en el costado lo devolvió a la realidad y, sin mirar, David acarició la cabeza de Deku mientras sus otros Pokémon se acercaban. Necesitaba apoyo ahora mismo. Al ponerse de pie, tambaleándose, David vio que la batalla a su alrededor había terminado. Muchos de los Rockets habían sido capturados por la policía y estaban bajo custodia, al igual que los Pokémon salvajes que escaparon de prisión. Hijo, ¿estás bien? David dio un salto al ver acercarse a un policía. Sus Pokémon se movieron de inmediato para impedir que alcanzara a su entrenador, pero David los ahuyentó rápidamente. Sí, estoy bien, solo un poco lastimado. David intentó aparentar calma, pero no pudo ocultar la voz temblorosa. El oficial lo examinó un momento antes de decir nada más. No tienes que fingir, hijo. Este tipo de cosas traumatizarían a cualquiera. Estoy bien, repitió David con más fuerza. Solo necesito descansar un poco. Entonces, lamento decirte que eso podría tener que esperar. Necesitamos que me acompañes a la comisaría. No estás en problemas, dijo rápidamente mientras David abría la boca para protestar. Te vi forcejeando y la agente Henry querrá hablar contigo sobre lo sucedido. David suspiró, contento de no haber estado en problemas por intervenir. Fue entonces cuando el agente añadió. También tendré que confiscar ese Audino que atrapaste. Sinceramente, a David no le molestó demasiado la petición del oficial y le entregó de inmediato la Ultra Ball que contenía a Shadow Audino. No sabía qué hacer con ella, pero quizá la liga pudiera encontrar una solución. Bueno, síganme, por favor. El policía empezó a guiar a David por el camino destrozado hacia la comisaría, que esperaba intacta. David suspiró. No iba a tener un descanso en un futuro próximo, ¿verdad? ¿Y eso es todo lo que sabes? Preguntó la oficial Henry después de que David le explicara los acontecimientos que rodearon lo que los medios locales llamaban el Celadón Rumble. Se movían más rápido que cualquier Pokémon. Le había hecho repasar todo paso a paso, desde escuchar conversaciones del equipo Rocket hasta atrapar a uno uniformado y sus acciones en el campo de batalla. David aún estaba conmocionado por la experiencia, pero mantuvo la coherencia de su historia. Eso es todo. Solo escuché un poco y me quedé por la zona por si algo salía mal. No podía dejar que el equipo Rocket se escapara, otra vez no. La oficial Henry no hizo ningún comentario y simplemente asintió, entendiendo. Sabía que ella había consultado su perfil de entrenador y había visto su viaje a bordo del St. Anne. Bueno, aunque no me alegra que no me hicieras caso y me dijeras que lo dejaras pasar, debería agradecerte que nos ayudaras a desmantelar una operación masiva del equipo Rocket justo delante de nuestras narices. Gracias a ti, les hemos asestado un duro golpe y rescatado a docenas de Pokémon de sus garras. ¿Están todos bien? Preguntó David. Vi a muchos oficiales con aspecto bastante golpeado. Recordó a todos los policías bañados en lodo tóxico y los restos de potentes movimientos de fuego. La mayoría de los Pokémon no tenían mucho mejor aspecto.
Todos salieron bien, le aseguró la mujer de cabello azul. Logramos mantener a los civiles a salvo del peligro. La mayoría de mis oficiales resultaron heridos en el combate, pero por suerte ninguna herida fue tan grave que un buen descanso en el hospital no pudiera curarlos. Eso y un uso generoso de pociones y pulso curativo. David dejó escapar un suspiro suave. Le alegraba saber que la pelea que había provocado no había causado sufrimiento a nadie. Era lo correcto, pero eso no lo hacía sentir menos culpable. Hablando de culpa, ¿y qué pasará con el Audino que atrapé? ¿Y con el resto de los Pokémon? Una tensión adicional se apoderó de la sala en cuanto David planteó la pregunta. La Gen Celadón no parecía querer responder. Es complicado, admitió finalmente. Capturamos a la mayoría de los Pokémon salvajes que el equipo Rocket tenía bajo el rincón de juegos. La mayoría por fin han empezado a tranquilizarse, aunque todavía tienen miedo. Algunos, bueno, digamos que son como ese Audino al que te enfrentaste. No sabemos muy bien qué hacer con ellos. Nunca había visto un Pokémon tan agresivo. No era de extrañar. La liga hizo todo lo posible por rehabilitar a los Pokémon criados por entrenadores abusivos y, a menudo, tuvo mucho éxito, pero a veces, en raras ocasiones, un Pokémon era demasiado salvaje y peligroso para que cualquier humano pudiera controlarlo. Para este tipo de casos podemos intentar buscar un entrenador en la liga para que los tome, pero si no podemos, entonces solo queda una opción. Pero no es su culpa. Saltó David, dolorosamente consciente de lo que significaba esa opción. Ni siquiera Audino, con todo el daño que intentó causar, merecía ese destino. ¿Cómo se les ocurrió siquiera sacrificar a estos Pokémon? Eran tan víctimas como cualquier otra persona. El equipo Rocket hizo algo que los volvió a todos súper agresivos. Todo es por culpa de esa estúpida sombra. En cuanto esas palabras salieron de su boca, David se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. La preocupación de la agente Genmi se desvaneció y una agente más seria ocupó su lugar. De repente, se acercó con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. ¿Qué sombra? Habló despacio y articuló cada palabra. Creía que me lo habías contado todo. ¿Ahora dices que hay más en esta historia? ¿Qué? No. Respondió David rápidamente, intentando controlarse antes de empezar a divagar. Te lo conté todo. Creía que ya lo sabías. Lo habrías visto con los otros Pokémon cuando los atrapaste, ¿verdad? Voy a necesitar que me expliques esto una vez más y esta vez supongamos que no tengo idea de lo que estás hablando. David tragó saliva y repitió su relato una vez más, esta vez entrando en más detalles sobre su batalla con el Audino. Explicó cómo todo había estado bajo control hasta que este poder sombrío envolvió al conejo orejudo y lo convirtió repentinamente en un monstruo casi imparable. ¿Nunca viste algo así en los demás? Preguntó David de nuevo, solo para que Genmi respondiera negativamente. Quizás Audino era el único entonces. Por eso nadie se dio cuenta. Pensé que era algo parecido a lo que le hicieron a ese Lugia sombra del St. Anne. ¿El monstruo que destruyó la nave? La agente Genmi parecía nerviosa, mirando la ventana unidireccional que David estaba seguro de que tenía varios policías escuchando. Asintió antes de volverse hacia David y le dijo. ¿Te importaría acompañarme un segundo? Hay algo que me gustaría enseñarte. Sin encontrar la manera de negarse y con algo de curiosidad por lo que estaba pasando, David asintió. Se levantó de la silla metálica y siguió a la mujer uniformada adentrándose en la comisaría. Normalmente, David habría estado más interesado en su entorno, pero en ese momento estaba demasiado preocupado por a dónde lo llevaban. No se lo perdió cuando pasaron por el bloque de celdas lleno de reclutas Rocket capturados recientemente durante la redada. Por suerte, pasaron de largo y terminaron su paseo en una zona familiar de las instalaciones. Filas y filas de Pokébolas se alineaban en las paredes, desde las normales hasta las de nivel grande y ultra. Se parecía mucho al almacén del laboratorio del profesor Oak. En el centro de la habitación había un campo de batalla en miniatura, cerrado por una jaula de vidrio transparente con un cadáver estacionado al lado. Jenkins, tráeme todos los Pokémon que trajiste del rincón de juegos Celadón ahora mismo. Uno de los hombres, vestido de civil, saltó de su asiento y corrió hacia uno de los estantes con un simple sí, señora. ¿Qué pasa? La paciencia de David se estaba agotando. Esperaba que no te importara echar un vistazo rápido a algunos de los otros Pokémon que capturamos hoy durante la incursión. Quizás haya algo en ellos que se nos haya pasado por alto. Empecemos con ese Audino que atrapaste. Desde allí, David pasó gran parte de la tarde en la comisaría, teniendo que ver cómo un Pokémon tras otro era liberado en un contenedor de vidrio para su observación.
Audino fue el primero en ser liberado y enloqueció de inmediato, estrellándose contra el cristal, que seguramente se habría hecho añicos de no ser por los poderes psíquicos de Cadabra. Mientras forcejeaba, la misma aura de sombra emergió de su cuerpo, cubriendo al nativo de Teselia con una energía negra. Incluso desde detrás del cristal, a David se le hizo un nudo en el estómago con solo estar cerca. Cuando señaló que el aura estaba allí, tan clara como el agua, nadie más en la sala lo notó. Todos coincidieron en que no le estaba pasando nada al Pokémon, salvo que su agresividad se disparó repentinamente, pero no encontraron el detonante. Al principio, pensó que lo tomarían por loco, pero entonces la agente Henry les pidió que sacaran otro Pokémon. El proceso se repitió y cada vez le preguntaban a David si notaba algo extraño. De las docenas de Pokémon que le mostraron, solo 17 tenían los mismos poderes de sombra que Audino. Bueno, creo que ya es suficiente. La agente Henry hizo que los técnicos llevaran las bolas restantes al estante y apartó a David. Creo que es seguro decir que tenías razón sobre que algo les pasaba a estos Pokémon. ¿Entonces no creen que estoy loco? Aunque ninguno de ustedes lo vio. Preguntó el chico de ojos rosados. Con un atisbo de duda. La agente Henry tuvo el descaro de reírse de su pregunta. Chico, por favor. Cuando llevas tanto tiempo en este trabajo como yo, ves muchas cosas inexplicables. Lo que puedo decir es que todos los Pokémon que mencionaste que tenían este poder de las sombras son exactamente los mismos con los que hemos tenido problemas. No creo que sea casualidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? A David se le secó la garganta. ¿Cómo manejarían a los Pokémon ahora que reconocían que algo extraño estaba sucediendo? ¿Experimentarían con ellos para encontrar la causa? ¿Experimentarían con él para descubrir cómo lo sabía? Su pánico interno casi le hizo perderse la respuesta de la oficial Henry. Bueno, dada esta nueva información, creo que sería buena idea que trajéramos a algunos científicos de la liga para que los examinaran más de cerca antes de entregárselos a los entrenadores. Si el equipo Rocket les hizo algo a estos Pokémon, quizá podamos encontrar la manera de revertirlo. David dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Supongo que estaban más preocupados por el Pokémon que por él en ese momento. De repente, a David se le ocurrió una idea. ¿Qué pasa con el profesor Oak? ¿Eh? Preguntó Henry ladeando la cabeza. Supongo que también lo involucrarán en esto. Es el mayor experto en Pokémon de la región, si no del mundo. Pero probablemente será difícil contactar con él hasta que hablemos primero con los oficiales de la liga. No, quiero decir que lo conozco. Soy uno de sus entrenadores patrocinados. Pero tu información dice que fuiste patrocinado por tu tía en las Islas Naranjas. Es complicado, dijo negando con la cabeza. Es solo para alojar a mi Pokémon con ella y ahorrarle un par de dólares, pero la verdad es que estudié con el profesor Oak durante años. Si me das el Audino en lugar de entregárselo a la liga, puedo entregárselo al profesor Oak inmediatamente para que lo estudie. ¿En serio? Eso podría, se quedó pensativa por un momento antes de decirle a David que esperara allí mientras hacía una llamada. David se quedó esperando en la sala de observación durante 30 minutos sin nada que hacer más que preocuparse. No se atrevió a moverse ni a entablar conversación con los demás empleados y se resignó a observar en silencio desde un rincón hasta que la agente Henry regresara. Ella estaba muy sin aliento y necesitó un minuto antes de que pudieran hablar. Vale, resopló Henry. Acabo de hacer un montón de llamadas y tuve que hablar con 9 departamentos diferentes, pero si consigues que el profesor Oak acepte, podrías quedarte con el Audino temporalmente. ¿En serio? Genial. David no podía decir que le emocionara ser el dueño de un Pokémon tan peligroso, pero prefería asumir la responsabilidad antes que dejar su destino al azar. Lo que siguió fue una larga conversación con el profesor Oak por videollamada para organizar el cuidado de Audino. El hombre se asustó bastante al recibir una llamada de la comisaría, pero después de que David le explicara rápidamente que no lo habían arrestado, se tranquilizó. Esa calma solo duró unos minutos hasta que David empezó a contar su versión de lo ocurrido en Celadón. El profesor Oak ya se había enterado de la batalla por las noticias, pero dejó muy claro su descontento con la participación de David. Tras ser reprendido por su insistencia en ponerse en peligro, el profesor cambió de tema para elogiarlo por hacer lo correcto y proteger tanto a personas como a Pokémon. Esa fue la clave que David necesitaba para hablar de su captura más reciente. Aunque le hubiera gustado omitir la información de que él era el único que vio el aura negra, la presencia de la oficial Henry lo obligó a revelarlo. El profesor Oak parecía tranquilo, pero la forma en que sus ojos se dilataron fue algo que David reconoció perfectamente.
Esa fue la señal del profesor, es decir, mientras estaba completamente inmerso en una conversación, estaba ocupado teniendo varias otras consigo mismo. David podría ocuparse de las sospechas del anciano más tarde. Ahora mismo, su mayor preocupación era el Audino. Para su alivio, el profesor Oak parecía ansioso por tenerlo en sus manos. Si el equipo Rocket está corrompiendo a Pokémon inocentes con cualquier ciencia retorcida que puedan inventar, entonces es mi deber como investigador y profesor Pokémon corregir su error. Eso bastó para que Henry le devolviera la propiedad del Audino a David, quien a su vez lo transfirió al rancho de Oak. Se lo habían prometido cuando el profesor lograra algún avance significativo, pero hasta entonces seguía considerándose propiedad de la liga. El profesor Oak dijo que les avisaría si descubría algo después de recibir algunos de los datos preliminares que el equipo policial había recopilado. David advirtió a su mentor que no lo subestimara. Con suerte, Oak no haría algo estúpido como dejarlo salir directamente en su laboratorio. Tras terminar la conversación, la oficial Henry finalmente decidió liberar a David. Esta vez, escapó ileso, así que en lugar de ser trasladado a un hospital, David regresó al centro Pokémon para que sus Pokémon recibieran tratamiento mientras se desmayaba. Pero su sueño reparador no duró mucho, pues a las 3 de la mañana la puerta de su habitación se abrió de golpe. ¿Qué? Refunfuñó David mientras rodaba por el suelo. Levantó la vista y vio a la enfermera Joy de pie junto a él. ¿Qué haces? Intenté llamarte 2 veces. ¿Qué pasa? ¿Están bien mis Pokémon? Murmuró David mientras se frotaba los ojos. La enfermera Joy gimió. Sí, están bien, pero olvídalos. Tu huevo está a punto de eclosionar. Escuchar eso fue suficiente llamada de atención para que David se orientara y corriera tras la enfermera Joy sin siquiera molestarse en cambiarse el pijama. Al llegar a la sala de incubación, David encontró su huevo en una cesta llena de mantas y completamente cubierto de luz blanca. David no dudó en entrar corriendo a la sala y situarse justo frente al huevo. ¿Qué tan cerca crees que está? Preguntó, sin apartar la vista de su futura pareja ni un segundo. En cualquier momento. Supongo que eclosionará al día siguiente, pero no puedo decir exactamente cuándo. Pensé que sería mejor llamarte ahora mismo. Justo cuando la enfermera Joy terminó de hablar, el brillo del huevo alcanzó un nuevo nivel, cegando a ambos humanos. Mientras David se protegía los ojos, a través de las grietas de sus brazos vio cómo el huevo comenzaba a cambiar de piedra. El huevo en sí no cambió mucho, pero la parte superior se quebró y reveló 5 púas redondeadas que parecían formar una especie de corona. A los lados y la base, aparecieron más grietas a medida que se abrían paso a pequeñas piernas y brazos nudosos. Finalmente, la parte superior se quebró aún más y asomó el resto de la cabeza de Togepi. Los delgados ojos negros y ovalados se abrieron de golpe, mirando fijamente a los rosados de David mientras el mundo se sumía en el silencio. Ni David ni la enfermera Joy hablaron mientras observaban a Togepi, y el bebé recién nacido les devolvía la mirada. Topri, gritó con una leve sonrisa, agitando brazos y piernas. De repente, la fatiga que aún le quedaba abandonó a David, reemplazada por una burbuja de pura alegría. Extendió un dedo que Togepi observó fijamente un instante antes de sujetarlo con ambas manos. Hola Togepi. Bienvenido a nuestro mundo. La respuesta de Togepi fue trinar un poco más, haciendo sonar el amanecer con su voz recién nacida. Las piernas de David se sentían como gelatina mientras se abría paso entre la espesa maleza por el sendero actual. Era casi imposible ver el camino artificial con tanta vegetación que había crecido para recuperar lo perdido. A su derecha, Deku avanzaba, usando sus enredaderas para eliminar la mayoría de los obstáculos y hojas afiladas para cortar las ramas espinosas en tiras. Parecía tan cansado como David, aunque con los rayos del sol filtrándose entre las ramas, el Ivysaur pudo recuperar algo de vitalidad. Después de desenredarse de otra enredadera que abrazaba su pierna, David emergió de la espesura con la respiración entrecortada y aliviado porque finalmente pudo ver Ciudad Fucsia a lo lejos. Todo su viaje desde Celadón hasta ahora no había sido del todo horrible, solo se había vuelto terrible en las últimas 24 horas. La mayor parte había sido bastante agradable, especialmente con el nuevo bebé del equipo acompañándolos. Esta no era la primera vez que David trataba con crías Pokémon, ya que había ayudado al profesor Oak a criar unas cuantas en el rancho, tanto para padres salvajes como para padres que habían sido criados por un entrenador. Aún así, tener una lo dejaba sudando la gota gorda cada vez que el Pokémon recién nacido se movía. Según su madre, la de Ash y la de Nia, era algo que venía con el negocio.
Conocer a Togepi fue una experiencia interesante. No mostró un miedo a enfrentarse a este nuevo mundo, feliz de recibirlo con una actitud siempre alegre y sin vacilaciones. Togepi les provocó un infarto a David y a la enfermera Joy cuando saltó de la mesa para acercarse y casi se estrella contra el suelo. Togepi ciertamente no tenía miedo, o más bien, no entendía el concepto. Eso y la gravedad, por eso, siempre que el niño no estaba en sus manos, David se aseguraba de vigilarlo como un braviary. La enfermera Joy revisó a Togepi poco después de nacer, lo que significaba que David no volvería de dormir pronto. El recién nacido se había encariñado con David, con razón, tanto figurativa como literalmente. Los Pokémon tendían a improntarse en el primer ser vivo que veían tras la eclosión como su progenitor, razón por la cual las madres anidadoras eran de los Pokémon más peligrosos. Incluso los relativamente inofensivos como Butterfree y Bidoof eran conocidos por ser mortales cuando cuidaban nuevos no nacidos. Mientras se realizaban los exámenes durante la siguiente hora, David entretuvo a su nuevo compañero haciéndole cosquillas y dándole un biberón de leche que le había proporcionado la enfermera de pelo rosa. Una vez terminadas las pruebas, la enfermera Joy confirmó que Togepi se encontraba en perfecto estado de salud. De hecho, la enfermera señaló que Togepi era más grande que la mayoría de los de su especie, lo que hizo que David se preguntara si tenía el gen King. Lo dudaba, ya que el bebé no era más grande de lo normal de forma evidente, solo bajo la atenta supervisión de un profesional capacitado. También recomendó no meter a Togepi en una Pokébola todavía, ya que aún se estaba adaptando a las nuevas circunstancias. Togepi no hizo nada mientras seguía acurrucándose contra el brazo de David con suaves trinos de alegría. Cuando regresaron a la habitación mucho más oscura de David, los ojos de Togepi se llenaron de asombro mientras caminaba como un pato, tocando y pinchando todo lo que sus pequeñas y regordetas manos podían alcanzar. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó David mientras Togepi intentaba subirse a la cama sin éxito, solo para que él entrara y le ofreciera ayuda. El Pokémon Bola de Pinchos vitoreó como si David hubiera obrado un milagro. Durante los siguientes minutos, David se sentó con Togepi y le contó todo sobre él, su familia, que David supuso que ahora también era la familia de Togepi, y sus objetivos de viajar por el mundo mientras competían contra otros entrenadores. No estaba seguro de cuánto entendía Togepi, pero parecía cautivado por las historias. Al poco rato, el bebé bostezó cansado y se acurrucó en el regazo de David, metiendo la cabeza en el caparazón que constituía la mayor parte de su cuerpo. David no podía culparlo por estar cansado. Nacer probablemente fue un proceso agotador. Sin posibilidad de descansar, David colocó con cuidado a Togepi sobre su almohada y simplemente le frotó la espalda, o al menos lo que creía que era su espalda. Luego sacó la Pokédex que estaba en su mesita de noche y escaneó a Togepi. En definitiva, era justo lo que esperaba. Para empezar, Togepi era hombre. Esto le hizo pensar en varios apodos. Sin embargo, David decidió esperar hasta que Togepi fuera más maduro y comprendiera el significado de un hombre. En cuanto a movimientos, Togepi conocía metrónomo, libra, encanto y poder antiguo. En general, nada fuera de lo común, aunque poder antiguo hizo que David se preguntara si el padre biológico de Togepi era uno de los Pokémon fósiles que casi lo matan. Fue su habilidad la que realmente dejó a David boquiabierto. Gracia Serena era una habilidad casi rota que aumentaba la probabilidad de efectos secundarios de ciertos ataques. Esto significaba que alineaciones de estado como quemadura o parálisis, o incluso hacer que el oponente se estremeciera, podían ser activadas. Muy pocos Pokémon tenían acceso a esta habilidad, que podía convertir a un Pokémon fuerte en una absoluta pesadilla si su entrenador sabía cómo acumular los efectos. David no tenía pensado dejar que Togepi luchara. Aunque su mente quería seguir las pistas de lo increíble que podría ser un eventual Togekiss, sabía que llegar a ese punto llevaría bastante tiempo. La mayoría de los Pokémon nacieron con algún nivel de habilidad en el combate, un rasgo evolutivo dado lo resistentes que tienden a ser los Pokémon en comparación con los humanos y necesario para sobrevivir en la naturaleza. Incluso Loki, que con unos pocos meses era de lejos el más joven de su equipo, era más que capaz de luchar con oponentes más longevos. La línea Togepi fue una excepción. Pertenecía a un pequeño grupo conocido cariñosamente como Pokémon bebés. Esta lista incluía a Pichu, Igglybuff, Budew, Apini, Smoochum y varios más. Estos Pokémon tenían poco o ningún potencial de combate al nacer y estaban prácticamente atrapados en un estado de infancia perpetua. Incluso después de un año, esta situación podría persistir si no se les maneja adecuadamente.
Entrenarlos requirió mucho trabajo antes de que aparecieran resultados tangibles, que a veces no ocurrían hasta que evolucionaban hacia formas más fuertes, si es que ocurrían. Misty en sus no recuerdos se había mostrado reacio y sin éxito al trabajar con Togepi, lo que resultó en que él no pudiera hacer mucho más que ser un lindo niño para llevar a todas partes. Aunque David tenía toda la intención de hacer lo correcto por Togepi, sabía que tomaría tiempo y un compromiso considerable antes de que el bebé estuviera listo para entrenar como los demás. David pasó el resto de la noche acariciando al pequeño huevo, hasta que finalmente logró desmayarse apoyado en la pared del dormitorio. Al amanecer, lo despertó un suave pri algo ligero que le presionaba el estómago. Togepi estaba simplemente emocionado de ver a David levantado y esperó ansiosamente a que se preparara para que ambos pudieran comer algo. El desayuno estuvo definitivamente resuelto una vez que el equipo de David conoció a su nuevo miembro. Todos se quedaron atónitos al ver el huevo que llevaba en brazos, en plena actividad. La reacción de Deku fue prácticamente la que David esperaba. El Ivysaur intentó tomar el mando y dar la bienvenida a Togepi al equipo, pero la pequeña hada estaba más interesada en observar las nuevas vistas y sonidos que en escuchar a nadie más que a David. Él cedió inmediatamente después de eso y utilizó sus enredaderas para entretener al bebé de ojos brillantes. Para consternación de Deku, Thalía tuvo una idea similar, y unas pocas chispas de su cola al menear bastaron para llamar la atención de Togepi. Por mucho que Deku quisiera estrangular a Thalía por sus acciones, algo que David creía que su inicial debería haber previsto, no podía hacer nada sin molestar a Togepi. A Loki no parecía importarle la presencia de otro joven en el grupo, incluso estaba emocionado de tener otro compañero de juegos con quien corretear. Togepi parecía compartir estos sentimientos, feliz de perseguir al zorro negro y al ratón amarillo, y aún más emocionado de ser perseguido. La nueva cría era un desastre de risas cuando Zorua mostró su talento ilusorio, creando coloridas burbujas de arcoíris que flotaban antes de estallar en hermosos destellos. David los vigiló de cerca, consciente de lo fácil que era dejarse llevar. Tuvo que intervenir cuando Loki empezó a hacer volteretas y Togepi intentó imitar el truco. No se perdió cómo Thalía dejó de burlarse de Deku y casi se apresuró a aparecer en la escena cuando sucedió. Dory y Spirit eran mucho más mansos y más lentos de presentar. Tuvieron que serlo debido a su mayor tamaño. Al principio, David temía que la intimidante estatura de Dory asustara a Togepi, pero para su propia sorpresa, ocurrió lo contrario. Ver a un Pokémon tan pequeño sin mostrar pánico al abrazar a Dory con esos bracitos podría arrancarle la risa a cualquiera. Era demasiado absurdo como para no hacerlo. Su Ponyta recibió el mismo trato que cuando bajó el hocico para olfatear, Togepi se aferró con fuerza. Spirit se sobresaltó y echó la cabeza hacia atrás, lo que provocó que Togepi tomara un vuelo no programado. Las enredaderas de Deku nunca se habían movido tan rápido. David habría dicho algo, pero Spirit ya agachaba la cabeza, avergonzado. En lugar de gritar, David decidió que negarle a Spirit cualquier regalo especial durante los próximos días sería suficiente castigo. El señor sabía cuánto amaba el espíritu a Tamato Berres. En general, fue una primera introducción exitosa ya que todos estaban felices de conocer a Togepi y él estaba más que emocionado de tener tantos nuevos compañeros de juegos. Su salida de Celadón les llevó un día extra, ya que David quería que Togepi pasara un tiempo en un entorno cómodo antes de embarcarse en el viaje. También necesitaba comprar provisiones para el bebé, incluyendo un biberón y mucha leche, ya que Togepi era demasiado pequeño para la comida Pokémon normal. Una de las tareas de la lista era llamar al profesor Oak para contarle la buena noticia. El hombre se llenó de alegría al ver a Togepi, quien intentó desesperadamente abrazar al canoso profesor a través del biombo. David le prometió a su mentor la oportunidad de examinar a Togepi en persona la próxima vez que estuvieran en Paleta, ya que la línea Togepi se consideraba rara y, a cambio, el profesor Oak tuvo la amabilidad de registrar a Togepi como un compañero bebé, una designación especial para Pokémon recién nacidos que significaba que hasta que Togepi tuviera al menos 3 meses de edad, no contaría para el límite de carga actual de David.